Hoy hablamos de la oración y de su realidad, porque una de las primeras cosas que aprendemos cuando somos creyentes, tanto si hemos sido desde niños o ha llegado un momento en nuestra vida en la que nos hemos adentrado en el camino del Señor, es la oración. Y hay muchos o muchas que la oración ya la conocíais, no sé si es el caso de todos o no, porque estabais en el mundo católico. Y en el mundo católico existe también la oración, normalmente se suele llamar rezo, es cierto, donde se combina, pues, bueno, peticiones personales, ¿no? Tú puedes orar y pedir, pero también existe el rezo en cuanto a la repetición de frases. Vamos a repetir el Padre Nuestro, vamos a repetir esa otra oración de una forma mecánica y continuada. Sin embargo, cuando nos adentramos en la palabra, nos damos cuenta de que la oración es algo más grande, es más poderoso, es más profundo y que tiene una importancia esencial en nuestra vida. Cuando yo estaba leyendo un libro, estudiando un poquito, preparando materiales para la iglesia, porque estamos viendo un poco todos los aspectos de la teología, los estamos viendo poco a poco y de una forma práctica. Yo estoy leyendo el libro en el que más o menos estoy tomando como referencia y en el punto de la oración, que eso es algo que ya veré yo en mi iglesia, ahí tenéis los vídeos si os interesan, en unas semanas, veo que él explica que por algún motivo que solamente Dios conoce, le ha placido darle a la oración el poder que tiene. No podemos explicar la maravilla de la oración, no podemos realmente llegar a entender de una forma completa y profunda cómo funciona o el motivo de por qué funciona. Pero la realidad es que tanto en la práctica como en teoría, es decir, en la palabra de Dios, la oración tiene poder y funciona. Para empezar, vamos a leer en Lucas capítulo 11, versículos del 5 al 13, donde lo voy a leer yo, podéis, si queréis leer también vosotros en voz alta, donde estéis. Supongamos, continuó, que uno de vosotros tiene un amigo, y a medianoche va y le dice, amigo, présame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta, y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a darte nada. Os digo que, aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo os digo, está hablando Cristo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de vosotros, que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Bueno, tenemos como dos pequeñas parábolas, dos pequeñas metáforas dentro de todo el texto. Estamos hablando el del que va a la casa del amigo, dame pan, y el otro, cuando está explicándonos que si un hijo le pide algo, ¿cómo le vamos a dar? Otra cosa que encima sea mala para él. Por lo que podemos ver pequeños detalles, no vamos a exprimir los textos, pero simplemente pequeños detalles, como por ejemplo que la insistencia y la continuidad, es decir, orar tiene una repercusión, ¿no? Orar tiene una respuesta. Y orar en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Cuando hay necesidad, hay un problema, hay algo, nosotros clamamos a Dios y Dios nos responde. Incluso, es decir, como viendo esa pequeña parábola, ¿no? De el momento inoportuno. Pero es que vemos cómo al final Dios también nos dice a través de su palabra la importancia de pedir bien. Porque cuando está hablando de que nuestros hijos que piden pescado, huevo, es decir, cosas necesarias, buenas, coherentes, nutritivas,
que están al alcance, no está hablando de cosas contrarias. Y por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? No darle algo que le es malo como una serpiente o un escorpión, sino dar lo que realmente necesitamos. Así que nos vamos finalmente al versículo 13. Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Fijaos al final en qué se convierte todo esto. Por lo que yo pienso que la mejor y la mayor petición que nosotros podemos hacer es pedir al Espíritu Santo. ¿No? No digo que no pidamos huevo y pescado, pero lo que al final importa es esa obra en nosotros del Espíritu Santo. Y también, si leyésemos Lucas 18 del 1 al 8, podríamos encontrar otro contenido muy importante, pero nos quedamos en el versículo 7 para resumir. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Vemos otra vez esa relación del que clama constantemente día y noche y cómo Dios responde. Y responde no ante la petición egoísta, sino la respuesta justa de Dios a los escogidos. Por tanto, también es un pequeño detalle que ahí habla. Es decir, Dios no hará justicia a los que clamamos. ¿Qué es lo que nos hallamos en el mundo? Pues en la introducción lo hablábamos un poco. En primer lugar, el primer punto es la idolatría y las respuestas. La idolatría se centra en qué? En oraciones y liturgias. Y vemos que en el mundo, si vemos algún documental, y esto a través de YouTube se puede ver fácilmente, religiones del mundo son capaces de adorar animales, piedras, algunas talladas, otras sin tallar, estatuas, es decir, al final cosas que o forman parte de la naturaleza y que algunas de ellas pues no tienen ningún tipo de valor real, es decir, una simple piedra en un lugar que tenga una historia pues ya se convierte en algo digno de adorar o simplemente un tronco de un árbol, si nosotros le damos forma a través de un martillo y de un cincel, pues le vamos a poner una forma bonita y ahí lo adoraremos. Primera de Corintios 10:20 nos habla de la realidad que hay detrás de la idolatría y detrás de ese tipo de liturgias. Dice que cuando aquellos que hacen idolatría y sacrifican, dice que lo hacen para los demonios y no para Dios. Es decir, hay detrás de la idolatría un mundo de oscuridad que la gente no comprende, no entiende, pero que existe. Es decir, que está ahí y no se va a ningún otro sitio. Y parece que es bonito, que es atractivo, pero existe y está ahí. Países bajo una idolatría enorme. Países que son absolutamente idólatras en todos los aspectos. Am, Me hubiera gustado viajar a muchos países y tener un poco esa primera mano a la hora de contar, como por ejemplo países como la India, países unas religiones y una idolatría enorme. Me hubiera gustado ver, por ejemplo, países del sudeste asiático. Pero realmente con estar aquí en España mismo, en días de Semana Santa tú ya lo percibes. Los balcones de las casas y las ventanas tienen imágenes de estatuas. Ves que a ciertos momentos en todo lugar, en toda ciudad, en todo barrio, en todo pueblo, hay procesiones, música, con figuras donde vamos caminando. Son países de idolatría. Y ahí esto lo puedes traducir en cualquier otro lugar. Yo que pues también conozco un poco más la cultura coreana, pues he visto esa idolatría en muchos aspectos de la sociedad. Y esto llega a todos los lugares y a todas las personas y las ata totalmente. Personas atadas por la idolatría y personas atadas por ese mundo espiritual. Creen que están resolviendo sus problemas, creen que están llegando a algún punto bueno en su vida, pero son personas que están atrapadas espiritualmente. Si volvemos a 1 Corintios 10:20, dice, no quiero que vosotros entréis en comunión con los demonios. Y estas personas viven 24 horas, muchas veces, entrando en comunión con los demonios. Y viven con estatuas en sus casas, viven con altares. Yo el otro día, aquí, yo vivo en un pueblo que es pequeñito, son unos
unos 4.000 habitantes, seremos, somos poquitos, y no hay mucha multicultura. Que nosotros, así tú ves abiertamente, pues sí, hay varias familias latinas, alguna de ellas la conocemos, una de ellas es de una iglesia, que también está cerquita de la nuestra. Encontramos alguna familia rumana, también las hay. Alguna persona que viene de África, del África subsahariana. Y algunas personas, familias marroquíes. Pero es que de pronto llega una familia que no habíamos visto nunca y lleva a sus hijos al colegio como nosotros. Y que son de la India por la forma, por haberlos escuchado, ese puntito clásico de las mujeres un poco encima del entrecejo. Y además, uno de ellos, pues a veces comparte clase con mi hija y ya se conocen un poquito. Y pasando al lado de su casa, esto me tenéis que creer, ¿vale? Tenéis que creerme, sin yo querer cotillear ni mirar dentro de su casa ni nada, pero es que la ventana de su salón da a la calle, da a lo que es por donde pasa. Entonces, en esto que yo giro un momento la mirada y veo un altar con varias estatuas y velas y cosas. Entonces digo, mira, ahí traen su religión, sus idolatrías a este lugar y aquí estamos haciendo una batalla espiritual porque la oscuridad que hay en el mundo y que reside en los hogares de las personas actúa de esta forma. Mateo 24:11 y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Es que eso también forma parte del mundo evangélico. Que nosotros ahora estamos como hablando de esto como diciendo, bueno, nosotros nos salvamos porque los evangélicos somos los mejores. Pero es que es mentira. Nosotros también tenemos mucha religiosidad y mucho misticismo y muchas cosas en nuestra vida. Por lo que tenemos que tener también cuidado en esto. Porque nosotros, los evangélicos, y aquí, lo siento, pero nos tenemos que meter todos, hemos, en muchas iglesias, bueno, voy a quitar el primera persona del plural porque no me gusta. Se han vendido en muchas iglesias agua y aceite especial del no sé quién, no sé cuántos, que lo ha bendecido y ese aceite de esta persona tiene poderes mágicos. Escobas que cuando tú las utilizas bendices el hogar por el que tú estás, por el que tú estás limpiando. Iglesias donde se venden muchas cosas. Y el otro día escuchando a un teólogo sobre el mundo evangélico en la América Latina, hablaba de que hay muchas personas que se han mudado del mundo católico al evangélico sin cortar muchas perspectivas, como por ejemplo el que antes la gente iba al monasterio a ver a la Virgen o al Jesús o a tal lugar para obtener, perdón, una sanidad y ahora en vez de ir a eso, pues van al profeta no sé quién o al maestro tal o al pastor que no sé qué, que él hace milagros y hace cosas y eso es lo más importante, en vez de buscar a Cristo. Por lo que vivimos nosotros a veces también en ese engaño como está hablando la palabra. Entender que aunque haya gente que haga esto e incluso pueda haber aparentes respuestas, muchas de ellas son engañosas y mentiras. Es la obra, en muchas ocasiones, que Satanás está realizando para que la gente esté dentro de este mundo. Si nosotros vamos a ciertos adivinos, nos van a predecir. Es decir, que hay un mundo, hay un conocimiento, hay un poder espiritual de oscuridad que realmente existe en el mundo. Pero nosotros tenemos que entenderlo y practicarlo de la forma correcta. ¿Quién puede recibir respuestas a la oración? Y ya nos adentramos en nuestro contenido. Primero, los que somos hijos de Dios. ¿Quién puede ir al Padre si no es un hijo? Y la imagen que a mí me viene a la mente es la de un rey. ¿Quién puede ir a hablar al rey? Bueno, pues quizá muchas personas, pero los que tienen línea directa para ir y hablar con su papá son sus hijos. Y yo pienso pues en el rey que tenemos en España, que tenemos un rey que obviamente nadie puede ir y acudir al rey con esa naturalidad y con esa normalidad.
Y tú le ves, pues que está siempre bien vestido en los actos, viaja, va a ver un presidente, va a ver a no sé quién, va a hacer esto, lo otro, siempre bien vestido, siempre bien acompañado. Es decir, parece que es como no es como una persona, es como alguien que es superior, ¿no? Como alguien que está en otro estado. Pero él es un hombre igual que tú y que yo, es decir, es una persona igual. Y tiene hijas, dos hijas, que le llaman papá, que ha tenido que cambiarle a los pañales. No sé si él habrá cambiado muchos o no, pero y le habrán vomitado y le habrán regurgitado en la ropa, y se habrán enfadado con él, y se pondrán pesadas, y le pedirán cosas. ¿Quién puede hacer eso? Solamente las hijas del rey. Nadie más puede hacer esas cosas. Solamente sus hijas pueden romper ese protocolo, porque es su papá. Dios escucha, recibe las palabras y obra con aquellos que son sus hijos. Por eso yo tengo la bendición y el derecho de orar y de recibir una respuesta a la oración. Esa oración que además tiene que ir por el lado correcto, porque a diferencia de los hijos, que siempre decimos, no es que mi hijo siempre será mi hijo. Eso, pues los que tenéis hijos más mayores, pues lo pensaréis, y cuando los hijos se van de casa y se casan y tienen sus vidas, pues los padres siguen diciendo, no, es que mi hijo es mi hijo, mi hija es mi hija, siempre lo va a ser por mucho que se case y por muchos hijos que tenga. Pero en el caso espiritual hay una ruptura real, que es el pecado. Y esa ruptura real nos impide llegar a nuestro Padre. No podemos llegar a Dios. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cristo hace de puente para que yo pueda alcanzar y yo pueda hablar con Dios. Y a través de Cristo yo tengo esa relación de padre e hijo. Por eso encontramos en la palabra de Dios varias veces donde se nos llama a orar en el nombre de Jesucristo, porque Él es el mediador. Punto importante. Orar en el nombre de Cristo no es las palabras mágicas que colocamos al final de las oraciones para que se cumplan. Eso no existe, eso no es así. Es una costumbre que tenemos los cristianos, pero que no funciona realmente así. Es decir, yo puedo orar a Dios, puedo hablar con Dios y no terminar diciendo en el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Sí, podemos orar, porque orar en el nombre de Cristo no es una frase, no es unas palabras mágicas, es el modo en el que yo estoy orando y la forma en la que yo estoy dirigiéndome a Dios. Es decir, yo tengo que orar sabiendo no solamente que mi oración va a través de Cristo, sino que mi oración tiene que ser en el nombre de Cristo en el sentido de que tiene que ser la oración que está en el estándar de Cristo. Una oración que está acorde con su corazón, acorde con su labor. Es decir, es la oración que Cristo podría hacer. No puedo poner, no puedo darle a Cristo una oración como si fuera una carta que Él no aprobaría, porque no se la va a enviar al Padre. Vamos a pensar de esta forma, ¿vale? Cristo no va a entregarle al Padre una oración que no es conforme al Evangelio. En otras palabras, Señor, eh, que mi suegra se muera ya porque es muy pesada. Estoy seguro de que mucha gente habrá orado así. A lo mejor lo dibuja de otra forma. Ay, Señor, que quiero tanto a mi suegra que la veo tan mayor y sufriendo tanto que mira, llévatela ya. Pero ¿cuál es la verdadera oración? No la que piensa en mí. Es que es muy pesada. Es que me dice. Es que tengo que cuidarla. Es que no me apetece. ¿Cuál es la oración que yo tendría que tener? Señor, dame gracia para servir, cuidar y amar a mi suegra a pesar de lo que hace o dice. No digo que perdón, que Dios no escuche todo lo que decimos, porque Dios está en todos los lugares, en todo momento. Pero ¿cuál es la oración que tiene poder? La oración de aquellos que lo hacen en el nombre
de Jesucristo, con el corazón correcto, con ese contenido correcto, en la dirección correcta. En tercer lugar, tenemos que orar con fe. Os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¡Wow! Esto es muy impactante porque aquí es como una barra libre, como una carta en blanco. Es decir, todo lo que yo quiera, si de verdad creo me va a llegar, obviamente, hablando siempre del marco y dentro de lo que hemos hablado antes. Tú pide en el nombre de Cristo, tú pide con la dirección, el corazón correcto y Dios va a obrar. Pero ¿qué es lo importante? Creed, creed que lo vais a recibir. Es decir, tiene que existir fe. Dios ha querido hacerlo así. Dios a la fe le da ese poder y esa relevancia. No digo que todo lo que queramos literalmente va a ocurrir si yo creo. Lo que está ocurriendo es que dentro de los límites que Dios nos marca, si nosotros tenemos fe, esa oración va a tener poder. Por lo que, ¿quién puede recibir respuestas? Aquellos que de verdad oran con fe. Hay una historia que no sé si será verdad, porque estas cosas ya sabéis que se cuentan y nunca se sabe, sería Estados Unidos, una sequía, una iglesia local, mucho campesino, es decir, mucho agricultor, problemas con la sequía, qué vamos a hacer, la comida, como perdamos la cosecha va a ser un problema. Vamos a orar todos hoy. Vamos a orar hoy a la iglesia a las 6 para que llueva. Y de pronto va entrando la gente, va llegando, todos preocupados, hay que orar porque tiene que ocurrir. Y de pronto se acerca una niña que va con paraguas. Y le preguntan, ¿qué haces con paraguas, niña? Si no ves que el sol que hay. Hombre, vamos a orar porque llueva. Entonces, ¿qué hago? Llevo un paraguas porque tengo fe. Entendemos ahora por qué la palabra de Dios dice que tenemos que ser como niños, ¿verdad? Tenemos que ser como ellos. De ellos dice que es el reino de los cielos y que tenemos que hacernos como ellos, como humildes, sencillos, con una fe absoluta. Los niños se lo creen todo, se lo creen todo. Mi hijo con 8 años sigue pensando que los sabios de Oriente vienen a todas las casas de todo el mundo a entregar regalos a los niños. Él sigue pensando en el ratoncito Pérez. Cuando se le caen los dientes, ¿qué me va a traer el ratoncito Pérez? Mi hija ya no, ya con 10 años, pues ya no, ya avanzó, llegó a entender, obviamente, pero mi hijo con 7 años aún sigue pensando en eso. Si nosotros tuviésemos la fe que tienen los niños, tendríamos un montón de respuestas más. En cuarto lugar, tenemos que persistir. Esto es muy importante, persistir. Y es el texto que hemos leído antes, mismo versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dios responde y hay una importancia en la insistencia de la oración. ¿Por qué? Lo pone en su palabra, no me preguntéis. Pero es cierto que es importante el orar y el insistir en la oración hasta que Dios responda. Responderá una cosa, responderá otra, pero Dios va a responder. Así que la cuestión para nosotros es que no tenemos que cansarnos de orar. No tenemos que cansarnos de pedir. Podemos cambiar nuestra oración, podemos modificarla, añadir, quitar, cambiar, pero que no nos cansemos de orar. Podemos pensarlo de la siguiente forma. Tenemos que impedir que Dios descanse. Es una frase que escuché más o menos hace tiempo, me gustó mucho. Tenemos que impedir que Dios descanse, tenemos que darle trabajo. Por supuesto que Dios no se cansa nunca y siempre está trabajando, por así decirlo, pero entendamos lo que estamos diciendo. No permitáis que Dios esté sin trabajar. Dadle trabajo, orad, tened títulos de oración, haced
la lista de los 300, no de las 300 personas que tenéis a vuestro alrededor. Si no encontráis 300, pues 200, 190, 400, las que sean. Hay personas que dicen que se pasan de, de la lista. Da igual, haz una lista de esas personas. Trabajo, familia, vecinos, a quién le compras esto o lo otro, gente de la iglesia, antiguas amistades. Una lista de personas, ora por ellas todos los días. Guarda los títulos de oración del mensaje, de las predicaciones de la iglesia, de tu tiempo de oración y de tu tiempo devocional. Obsérvate tú cómo estás y ora y persiste en esas oraciones. Busca tus taras, busca tus limitaciones, tus problemas, tus heridas y ora y ora y ora. Y volvemos otra vez, un poquito relacionado con el segundo punto, que sea conforme el corazón de Dios. No os inquietéis por nada. Filipenses 4. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No os inquietéis por nada, sino estad orando. Y orad con acción de gracias. Esta es una clave enorme. En todo momento y toda circunstancia, todo lo que ocurra, en oración. ¿Qué es bueno? Oramos. ¿Que no nos gusta? Oramos. ¿Que es incómodo? Oramos. Y oramos constantemente con acción de gracias. Y de esa forma, la paz de Dios va a inundarlo todo. Va a cuidar mi pensar. Va a cuidar primero mi corazón, mi acción, mi pensamiento, como yo veo las cosas. Me va a ayudar a entender las circunstancias. Me va a ayudar a ver cuál es el plan de Dios que hay detrás. Me dará la paciencia y también me dará la templanza para obrar de la forma en la que tengo que obrar en medio de la crisis. Y eso lo tendré que hacer cuando yo todo lo lleve en oración. Así que terminamos con estas cosas. En primero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? No es orar por nuestra voluntad. No tenemos que orar conforme a ello. Porque, con todo el respeto, ¿vale? Dios no lo diría así, pero yo sí. Nuestra voluntad, nuestro querer, nuestra apetencia, no importa nada. No importa nada. Utilizando una idea bíblica, importa menos que un grano de mostaza. No importa. Y esto en este mundo, en esta época, es impensable. ¿Cómo lo que yo quiera no importa? Si es precisamente eso lo que tiene mayor importancia. Lo que yo quiero, lo que me apetece, lo que me satisface. Pero es que mi voluntad, comparada con la de Dios, no tiene valor. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice un poquito después? Que se haga tu voluntad en cielo y tierra. ¿Qué es lo importante? Señor, como yo tenga que ejecutar, en segundo lugar, mi plan, mal vamos. Porque por muy inteligente que yo pueda llegar a ser, el plan de Dios es infinitamente mejor. Por lo tanto, no te hagas tantos planes, no pienses tanto, no organices tanto. Ora, ora, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Señor, suelto las manos del volante y dejo que tú conduzcas. Ya sabéis que hay coches hoy en día que hacen eso, que conducen solos, prácticamente de una forma completa. Eh, Mi padre no tiene un coche de esos, pero tiene uno que ya con una tecnología que ya es muy común,
en la cual tienen control de carril. Es decir, el coche controla que tú estás en el medio del carril. Si te sales para un lado, te avisa. Si te sales para el otro, te avisa. Pero ya hasta el punto de que te corrige el volante. Y lo hace tan bien que tú puedes conducir con los pies, en este caso también un coche automático, como ocurre por ejemplo en Estados Unidos, que todos son automáticos, tú manejas el pie del freno o en el acelerador y el volante va solo. Cuando nota un poquito que te acerca una línea, rectifica y va. Y la mujer que le vendió el coche a mi papá dice que ella lo tuvo que probar así, por la fuerza. Tuvo que ir a la carretera, manos fuera y acelerando y frenando solamente. Pero es que además, es que es genial porque, como ya ocurre en los coches de hace ya muchos años, tiene control de velocidad que además también controla la distancia del coche adelante. Por lo tanto, tú pones en los mandos, quiero mantener esta velocidad. En España, la velocidad máxima, 120 kilómetros por hora, velocidad máxima y segura. Quiero mantener esta velocidad, pero pongo el control del coche de adelante. Si me acerco mucho, frenas un poquito. Si hay distancia, aceleras siempre hasta los 120. Así que si tú colocas ambas cosas, no tienes que tocar ni pedales ni tocar el volante. Va solo. El coche aún así te pide que pongas las manos en el volante. Si no nota resistencia, te avisa y se apaga el control. Pero solamente apoyas las manos para estar preparado por si hay algún problema. Pero acelera, frena, gira a un lado, gira a otro, solo. Hacer eso, os lo digo por experiencia, da mucho miedo. Da miedo. Porque, ¿y si falla algo? ¿Y si esta curva no la ve bien? Y os lo digo que lo probé y funciona. Pero da miedo. Da miedo soltar el volante de nuestra vida. Da miedo no tomar nuestras determinaciones. Da miedo no decidir a dónde tenemos que ir. Da miedo no planificarlo todo y seguir todos los pasos porque yo lo he planificado y tengo que llegar a ese punto. Da miedo no hacer eso, pero es la mejor forma para encontrar la voluntad y el plan de Dios. No conforme mi corazón, sino conforme el corazón de Dios. No conforme mi deseo, conforme el deseo de Dios. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que nosotros tenemos un valor muy, muy, muy pequeñito y únicamente crece cuando estamos conforme el corazón, la voluntad, el plan y el deseo de Dios. Cuando yo entiendo todo esto y lo pongo o lo alineo con Dios, es decir, mi voluntad es la voluntad de Dios, mi plan, yo acepto el plan de Dios y lo adopto, igual con el corazón y el deseo, yo tengo valor. Conforme yo me acerco a Cristo, me acerco al Evangelio y me acerco a Dios, yo tengo valor. ¿Cómo Dios responde? Tres formas, muy sencillo. Sí, no o espera. Y a veces la espera es el silencio. Ya está. Señor, esto. Y sentiremos una respuesta. Y cuando sintamos la respuesta, bien. ¿Me la has dado? Bien. No, también. Porque no era para mí eso. Así que recordemos, si no o espera. Y también Santiago 4:3. Reforzando un poquito lo de arriba, Santiago tiene que ir y zarandear un poco a los hermanos y les dice, y cuando pedís, no recibís porque pedís con malas intenciones para satisfacer vuestras propias pasiones. Por lo tanto, cuando nos acerquemos a la oración, vamos a pedir no para satisfacernos, sino para satisfacer a Dios. Por lo tanto, volvemos a los puntos de arriba, voluntad, plan, corazón y deseo de Dios. Padre, gracias porque tú nos has dado la inmensa bendición de poder orar y de poder hallar respuesta en esa oración
de poder encontrar poder y poder de esta forma ser esos obreros útiles y capaces en tus manos. Gracias te damos, Padre, te agradecemos todo lo que has hecho, haces y harás en nuestra vida y queremos de esta forma orar para alinear nuestra mente y nuestro corazón a tu mente y a tu corazón, nuestros planes a los tuyos, nuestras voluntades a la que es perfecta, que es tu voluntad. Por eso oramos como en el Padre nuestro. Padre, que se haga tu voluntad en nuestra vida, que se haga tu voluntad en nuestro campo, que se haga tu voluntad en este grupo también, que se haga tu voluntad en nuestra iglesia y en todo lo que hacemos, Padre, que no vivamos por nosotros mismos, ni por nuestra familia, ni por el trabajo, sino que vivamos únicamente por y para ti. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.